Capítulo 466. Joseph encendió ligeramente la lámpara de gas que había sobre el escritorio y la luz blanca iluminó instantáneamente la habitación. Luego cogió papel y bolígrafo y empezó a planificar las reformas fiscales. Primero, había que crear oficinas fiscales locales en cada provincia. Aunque en el corto plazo los ingresos fiscales seguirían estando controlados por los recaudadores de impuestos, era necesario crear departamentos gubernamentales, reclutar personal y familiarizarse con el proceso tributario lo antes posible. Cuando pensó en capacitar a los recaudadores de impuestos, Joseph dudó por un momento, pero rápidamente escribió: establecer una escuela de economía en la Academia de Policía de París para manejar específicamente la capacitación de los agentes fiscales. En aquella época, la recaudación de impuestos era una tarea absolutamente técnica. Para saber qué impuestos había que recaudar, cómo recaudarlos, cómo detectar la evasión fiscal e incluso cómo encontrar a los contribuyentes, se necesitaba una gran experiencia. Se podría decir que los funcionarios fiscales debían ser competentes en economía, derecho, investigación criminal y otras habilidades y eran, en algunos aspectos, más parecidos a agentes de policía que a funcionarios del gobierno. Tras la abolición de los recaudadores de impuestos, las oficinas tributarias locales asumirían inmediatamente las tareas que antes realizaban los recaudadores de impuestos. Se podría decir que la fluidez de la reforma fiscal dependería de la competencia de los recaudadores de impuestos. Joseph creía que, en comparación con los anteriores funcionarios fiscales salvajes que se basaban únicamente en su propia experiencia, aquellos formados en la escuela de policía serían significativamente más capaces. Más allá de las oficinas tributarias locales, llegó el momento de establecer la Administración Tributaria Nacional Francesa, inspirada en el futuro IRS. Según la trayectoria histórica, después de la abolición del sistema de recaudación de impuestos, los departamentos similares a las oficinas tributarias locales fueron responsables de la recaudación de impuestos. Los impuestos nacionales aparecieron recién a mediados del siglo XIX, principalmente para reforzar la capacidad de regulación fiscal nacional. Se trataba de una nueva herramienta económica de gran importancia para el desarrollo equilibrado del país. Por eso, Joseph decidió utilizarlos con anticipación en Francia. Los funcionarios fiscales de la Oficina Nacional de Impuestos poseían poderes de ejecución extremadamente altos. En asuntos financieros, su autoridad era incluso mayor que la de la policía secreta. Ya fueras un noble o un banco, podían inspeccionar tus cuentas, congelar activos e incluso subastar directamente los activos de los evasores fiscales. Para las personas u organizaciones con problemas tributarios, la Dirección Nacional de Impuestos también tenía la facultad de citar y detener. Estos departamentos tributarios pueden parecer comunes y corrientes para la gente del siglo XXI, pero en realidad fueron los resultados más científicos de más de 200 años de reformas tributarias en Europa, constantemente experimentadas y ajustadas. Joseph continuó escribiendo el marco para la Oficina de Impuestos basándose en su memoria. Planificación, normativa de asistencia, liquidación de impuestos, verificación de impuestos, gestión de deudas. Era un mecanismo operativo moderno completamente estándar, preciso y eficiente. Verá, aparte de Inglaterra, que se parecía un poco a un sistema tributario moderno, otros países todavía estaban atrapados en un modo tributario feudal, que básicamente implicaba un funcionario tributario y unos pocos subordinados que iban puerta por puerta para recaudar dinero, sin nadie que rastreara las recaudaciones insuficientes y los funcionarios tributarios tenían la última palabra sobre cualquier impuesto adicional recaudado, de forma muy similar a los matones que cobraban dinero de protección. Después de escribir quién sabe cuánto tiempo, José bostezó y empezó a pensar en cómo ajustar las partidas impositivas para que se ajustaran mejor al desarrollo de la industria y del comercio. Por ejemplo, introduciría un impuesto sobre la renta personal, estandarizaría el impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, etc. Por supuesto, también eliminaría impuestos obsoletos como el impuesto de capitación, el impuesto al servicio militar y el impuesto a las bebidas alcohólicas. No pudo evitar suspirar de alivio. Afortunadamente, ya había tomado el poder legislativo, porque ajustes fiscales de tan gran escala inevitablemente encontrarían todo tipo de oposición. Pero todos estos ajustes estaban allanando el camino para la transición de Francia de una nación agrícola a una industrial, y era una buena oportunidad para implementarlos junto con las reformas fiscales.
Durante la Revolución Industrial, los obstáculos institucionales solían representar mayores barreras que los técnicos, de modo que, por difíciles que fueran las reformas tributarias, había que superarlas con esfuerzo. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Eman observó con ojos llenos de reverencia al príncipe heredero, que estaba exhausto y durmiendo sobre la mesa. Se acercó en silencio y lo cubrió con una manta, luego apagó la lámpara de gas. Silesia. Al este de Legnica. En el regimiento de Infantería Real Endris de Austria, el segundo jefe del regimiento, Eidewit, agarrándose el hombro izquierdo, miró hacia los cientos de tiendas militares perfectamente ordenadas a lo lejos. Se volvió hacia su asistente y dijo: «Este es el lugar, ¿verdad?». El asistente avanzó y pronto vio un cartel colgado en la valla temporal blanca que rodeaba las tiendas, escrito en francés y alemán: «Hospital de guerra». Se volvió rápidamente hacia Eidewit y gritó: «Líder del regimiento, hemos llegado». Poco después, los dos llegaron a la entrada del hospital de guerra, donde dos soldados del ejército francés se adelantaron para detenerlos. «Por favor, deténganse, el área de adelante es una zona de desinfección, la entrada está prohibida». Eidewit rápidamente señaló el vendaje en su hombro y habló en francés fluido: «Estoy herido y necesito que me traten aquí». Su asistente sacó rápidamente un documento de solicitud del ejército austríaco y se lo entregó al guardia. «Nuestro líder es el segundo líder del regimiento de Infantería Real Endris. Esta es una solicitud de tratamiento firmada por el mariscal Lackey». Un soldado francés les hizo un gesto para que esperaran y corrió hacia el hospital de guerra. Al poco rato, una mujer vestida de blanco y con un sombrero de copa de hombre, Perna, salió y se dirigió a Eidewit, que se había apeado. «Mayor, según las normas, puede recibir tratamiento aquí. Sin embargo, primero necesito inspeccionar su herida y realizar una desinfección preliminar». De hecho, como muchos soldados heridos necesitaban tratamiento, Perna, uno de los fundadores y responsable del hospital de guerra del cuerpo de la guardia, había decidido quedarse en el frente para ayudar a los soldados heridos en lugar de regresar a Francia con el príncipe heredero. «¿Cómo es que hay una mujer en el hospital?». Eidewit, al darse cuenta de que la persona que tenía delante era una dama, murmuró en voz baja con descontento, luego miró al oficial de desinfección que la seguía. «¿Debes ser el cirujano del ejército responsable de este lugar?». Antes de que pudiera terminar, un carruaje se acercó a toda velocidad y se detuvo frente a ellos. Un oficial muy joven, apoyado por su asistente, se apeó y dijo con ansiedad a los soldados franceses: «Soy Felink, del 7º Regimiento de Caballería. Tengo una pierna herida y espero que me traten aquí». Perna miró las charreteras, notando que también era mayor, y dijo vacilante: «Señor, ahora solo queda una cama en el hospital de guerra». Felink la miró sin responder y también le dijo al oficial de desinfección: «Tengo una solicitud firmada por el mariscal Lackey, ¿debería dejarme tener prioridad?». Eidewit replicó inmediatamente, enfadada: «Yo también tengo un documento firmado por el mariscal. Quizá deberías estar detrás de mí». Felink miró el vendaje en el hombro de Eidewit y forzó una sonrisa. «Mayor, su lesión no parece tan grave». Luego hizo un gesto hacia su propia pierna. «En cuanto a mí, mira, me atravesaron la pantorrilla con una bayoneta. Si no recibo tratamiento pronto, ¿podría?». «No, no, yo también estoy gravemente herido», dijo Eidewit, empezando a desenvolver su vendaje. «Mírelo usted mismo». Los dos rápidamente comenzaron a discutir afuera del hospital de guerra, ninguno dispuesto a dar marcha atrás, pues ambos sabían que permanecer en sus propios batallones probablemente conduciría a una infección de la herida y luego a un encuentro con Dios. Pero en el hospital de guerra francés pudieron lograr una tasa de curación de heridas del 70%, el único lugar donde pudieron salvar sus propias vidas. Capítulo 467. Al ver que la otra parte, que había llegado unos minutos antes, no estaba dispuesta a ceder, Felink dijo impotente: «Mayor, si está dispuesto a cederme la posibilidad de ser admitido en el hospital, puedo pagarle 500 florines». «No, no quiero tu dinero». 800 florines. «¿No es bueno?». Felink apretó los dientes, cojeando junto con Eidewit, se hicieron a un lado unos pasos y bajaron la voz. «Puedo darte 3 piezas de armadura cuadrada a cambio de la posibilidad de ser admitido en el hospital». «¿Armadura cuadrada?». Los ojos de este último se iluminaron de repente. Sabía que se trataba de la última armadura misteriosa del ejército francés, capaz de bloquear balas y salvar vidas en momentos críticos. Felink asintió. «Nuevo».
Eidewig se sintió tentada. El ejército francés mantenía las armaduras cuadradas en estricto secreto. Ni siquiera con dinero se podían comprar. Las pocas que aparecieron en el ejército austríaco fueron robadas en su mayoría por soldados de los cadáveres de franceses caídos. Al verlo dudar, Feline no tuvo más remedio que seguir subiendo la oferta con expresión de dolor. 4 piezas, eso es todo lo que me queda. Trato hecho. Eidewig finalmente no pudo contenerse. Había visto una armadura cuadrada y 4 piezas podían proteger casi toda la zona del pecho. Su propia herida debería poder aguantar unos días más y, si seguía esperando aquí, en el hospital de campo de batalla del ejército francés, a que hubiera una cama disponible, probablemente llegaría a tiempo. Tener esas piezas de armadura cuadrada era como tener una vida extra. El intercambio valía la pena. Feline que entonces le hizo un gesto para que subiera al vehículo y sacó un paquete de tela gruesa de la caja, susurrando. Debes tener cuidado, no dejes que el ejército francés lo vea. Según los requisitos del ejército francés, cualquiera que los consiguiera tenía que devolverlos, o de lo contrario los franceses no dudarían en ponerse duros para recuperarlos. Eidewig abrió el paquete de tela y vio efectivamente el brillo metálico y cuadrado de los artículos en el interior, que eran insertos antibalas equipados por la infantería del cuerpo de guardia. Inspeccionó cuidadosamente cada pieza, confirmó que las 4 estaban intactas, las volvió a empaquetar con alegría y por un momento incluso olvidó el dolor de su lesión. Ya puede ser ingresado, te deseo una pronta recuperación. Feline asintió con expresión de dolor y se giró para bajar del vehículo. Debes saber que estas armaduras cuadradas se podían vender por 500 florines cada una en el ejército austríaco, pero no había mercado para ellas. Se dice que el mariscal Lacky había ido personalmente al general Kellerman de Francia para solicitar una, pero no había podido obtener ni una sola pieza. Apartó a Perna del camino y le dijo al oficial de desinfección que estaba detrás de ella. Hemos llegado a un acuerdo, déjeme entrar, doctor. Sin embargo, este último dio un paso atrás con una expresión peculiar, luego hizo una reverencia a Perna y dijo, ¿qué piensas de esto? Perna suspiró suavemente. El estatus de las mujeres era bajo en esa época y ella ya estaba acostumbrada a ese trato. Se volvió hacia Feline y le dijo, por favor, recuéstate ahí, necesito revisar tus heridas y luego desinfectarlas. Debido a la escasez de camas en el hospital del campo de batalla, era necesario confirmar que los extranjeros heridos necesitaban tratamiento antes de ser admitidos. Feline la miró sorprendida y le dijo al oficial de desinfección, ¿tus lavanderas también pueden curar heridas? Este último ya no pudo mantener la compostura y dijo con un tono desagradable. Cuidado con tus palabras, esta es nuestra cabeza, doctor Perna. Ah, ¿sí? ¿Es una doctora militar? Los ojos de Feline se abrieron con incredulidad. Y ella está a cargo. El operador del desinfectante hizo un gesto hacia atrás. Este hospital de guerra fue fundado por la doctora Perna. Ella también se desempeña como médica imperial de Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Las mejillas de Perna se pusieron ligeramente rojas. La verdad era que el príncipe heredero tenía otro médico imperial, y ella simplemente se quedaba cerca de él con la excusa de los exámenes de rutina. Esto es, Feline rápidamente se quitó el sombrero y se inclinó en señal de respeto, por favor perdone mi grosería, estimado doctor. Durante todo el camino hasta el hospital de campaña, seguía angustiado. ¿Qué pasaría si se tomaban su herida a la ligera como venganza por haber ofendido a la persona a cargo? Rápidamente le susurró a su asistente. Ve y prepara un generoso regalo de 500 florines. Espero que esto apacigüe la ira de la doctora. Poco después, descubrió que el hospital estaba lleno de personal médico femenino que vestía uniformes blancos y sombreros con forma de cola de golondrina. Al poco rato, una muchacha de unos 18 o 19 años, con un par de ojos grandes y hermosos, se acercó a su cama y sonrió. No eres francés, ¿verdad? ¿Entiendes francés? Sí, hablo francés. Oh, eso es maravilloso, dijo la niña. Mi nombre es Anais y me encargaré de tu atención médica. Ahora, necesito tomarte la temperatura. ¿Enfermera? Feline repitió la palabra con sorpresa. Puedes pensar en mí como la persona que ayuda a cuidarte en nombre del médico, dijo Anais con una dulce sonrisa. Ahora, por favor abre la boca y asegúrate de no morder el termómetro. Feline la observó alejarse, su mente llena del brillo vivaz de sus ojos y la gracia de su cintura. 10 días después.
Después de un tratamiento cuidadoso en el hospital de campaña del ejército francés, la herida de Feline no se había infectado y había comenzado a formar costras. En realidad, el tratamiento no consistía en gran cosa. Solo desinfectar periódicamente la herida y tomar algo llamado la bendición del príncipe heredero, pero para los soldados de esa época, ese tipo de cuidados era extremadamente poco común. Los médicos de otras naciones a menudo vendaban las heridas con vendajes no esterilizados, posiblemente recién quitados de alguien que había muerto a causa de una infección, lo que provocaba más infecciones en las heridas. Las infecciones a través de la ropa de cama e incluso el agua eran igualmente comunes. Básicamente, aparte de los soldados increíblemente resistentes, incluso una herida menor podía provocar la muerte por infección. Sin embargo, en el hospital de campaña de Perna, se adhirieron estrictamente a todos los procedimientos que Su Alteza Real el Príncipe Heredero había enfatizado. La ropa de cama, la ropa y los vendajes se hervían y esterilizaban regularmente, los instrumentos médicos se sumergían en alcohol al 75%, la desinfección del ambiente con alcohol se realizaba diariamente, y lavaban las heridas y bebían solo agua hervida enfriada. Siempre que no se lesionaran órganos vitales, más del 70% de los soldados podían recuperar la salud, mientras que en otras naciones la tasa de recuperación era inferior al 20%. Con la introducción de las pinzas hemostáticas mejoradas y las agujas de sutura con forma de anzuelo del príncipe heredero en las cirugías realizadas por Perna, la tasa de recuperación estaba aumentando hacia el 80%. La alta tasa de recuperación hizo que los soldados fueran más audaces e intrépidos. Todos creían que una herida leve significaba solo unos días en el hospital de campaña antes de recuperarse. Esto mejoró directamente el poder de combate del cuerpo de guardia. Además, de vez en cuando, el hospital de campaña ofrecía actuaciones de canto y baile a cargo de las niñeras. Más de la mitad de estas enfermeras habían trabajado en empleos de la industria de servicios antes de unirse al cuerpo de guardia. Después de todo, la mayoría de las mujeres de esta época eran reacias a ingresar a la profesión médica, por lo que Perna tuvo que seleccionar candidatas entre las mujeres caídas. En consecuencia, muchas de estas niñas poseían algunos talentos, habilidades adquiridas en sus lugares de trabajo anteriores. Para los soldados, ser herido y entrar en el hospital de guerra era casi una recompensa. En un rincón apartado del hospital, Anais estaba sentada en el regazo de Feline con los brazos alrededor de su cuello, susurrando suavemente y dejando escapar ocasionalmente una risa delicada. De repente, un teniente francés con el brazo izquierdo en cabestrillo apareció detrás de una tienda cercana, señalando al austríaco y gritando furioso con su mano derecha: «Bastardo, suelta a Anas». Capítulo 468. La enfermera se sobresaltó y se puso de pie por el grito repentino, girando la cabeza para mirar a la persona que se acercaba. «Teniente Angerx, ¿qué está haciendo?». El teniente francés, señalando al oficial austríaco detrás de ella, apretó los dientes y dijo: «Anais es mía, ¿cómo te atreves a seducirla?». Anás se paró apresuradamente frente a él y le dijo ansiosamente: «Teniente Angerx, por favor no, siempre lo he considerado mi mejor amigo». Ella miró al austríaco. «¿Y Felink, a mí realmente me gusta?». «No». Angerx rugió inmediatamente con furia. «Este bastardo te ha engañado». Siempre había estado persiguiendo a Anais, pero ella se había mostrado evasiva con él. Sin embargo, hoy vio a su diosa intimando con un austríaco y sus emociones se descontrolaron al instante. Después de ser llamado bastardo varias veces y calumniado como un embaucador, Feline también se puso de pie enojado, con voz fría: «Eres un tipo grosero, es justo que Anais no te haya elegido». Los franceses siempre se mostraron orgullosos y despreciaban a los austríacos, considerándolos campesinos de las montañas. Al oír las desafiantes palabras del otro lado, no pudo contenerse más, empujó a la enfermera y lanzó su puño derecho hacia Felink. El mayor austríaco levantó una mano para bloquear y, sin ninguna cortesía, su otra mano golpeó directamente la cara de Angerx. El teniente francés, alcanzado por un puñetazo, vio rojo aún más y, como una bestia salvaje, aulló mientras se abalanzaba sobre el otro hombre. Anás, asustada, se puso pálida, queriendo detenerlos, pero fue completamente incapaz de intervenir entre los dos hombres fuertes, por lo que se dio la vuelta y corrió hacia el centro del hospital de guerra, gritando mientras pasaba: «Que alguien venga rápido». «¿Quién los detendrá?».
Después de haber estado ocupada todo el día, la doctora Perna se dirigió cansada al área de secado para verificar la desinfección de la ropa de cama, y aunque era responsabilidad de otra persona, igualmente revisaba prudentemente todos los días. Acababa de pasar junto a la pila de madera que se usaba para hacer muletas y camillas cuando oyó los gritos de una niña a un lado, y rápidamente agarró su bata blanca y corrió. Doctor Perna. Al verla, Ana se tranquilizó inmediatamente y señaló hacia atrás. ¿Están peleando? El doctor Perna la siguió rápidamente y pronto vio a dos pacientes librando no muy lejos lo que podría llamarse una batalla de discapacitados. Ella avanzó ansiosamente para detenerlos. Caballeros, por favor dejen de pelear. Los rivales, al verse rojos de rabia, ya tenían el rostro ensangrentado y no prestaban atención a las voces que los rodeaban. La doctora Perna, sintiéndose impotente, reunió coraje y fue a separarlos. Ambos están heridos, ¿cómo pueden seguir? Antes de que pudiera terminar su oración, el puño de Felink se dirigió hacia Angerx, quien se agachó y el golpe cayó de lleno en el rostro del doctor Perna. ¡Puaj! El teniente coronel austríaco sintió que había golpeado un objeto desconocido e instintivamente se giró para mirar, pero Angerx aprovechó su distracción y le dio una patada en la cintura. La sensibilidad del soldado al peligro hizo que Felin retrocediera desesperadamente medio paso hacia atrás. La bota de Angerx rozó su ropa pero aterrizó en la espalda del doctor Perna. La doctora fue arrojada hacia un lado y aterrizó en un parche de maleza cercano. Anais, con la luz moribunda del atardecer, vio al doctor Perna tendido inmóvil en el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, soltó un grito desgarrador. ¡Ah, el doctor Perna ha muerto! La pareja que luchaba intensamente escuchó doctor Perna y se detuvo al instante, corriendo rápidamente al lado de la mujer, y solo se relajaron cuando escucharon sus gemidos de dolor. De repente, ambos hombres se señalaron y gritaron. «Bastardo, lastimaste al doctor Perna. ¿Cómo te atreves a golpear al doctor Perna? Te mataré». El hospital de guerra estaba situado muy atrás de las líneas del frente, por lo que no había muchos guardias patrullando. Recién en ese momento apareció un equipo de guardias cerca y, al oír el grito, se apresuraron a acercarse. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién está ahí? Al ver llegar a su propia gente, Angerx inmediatamente agarró a su rival y gritó. «Es este bastardo austríaco, ha herido al doctor Perna». Desde lejos, Felin vio los uniformes militares blancos de los guardias y supuso que, incluso con la verdad de su lado, no podría explicarse con claridad. Siguiendo el principio de que un hombre sabio no busca el peligro, se quitó de encima a Angerx con fuerza y cojeó hacia el borde del hospital del campo de batalla para escapar. Angerx estaba a punto de perseguirlo cuando Anais se paró frente a él con los brazos abiertos, incluso girando la cabeza para gritarle a la figura de los austríacos que se retiraba. «Corran ustedes, yo los detendré». Media hora después. En la carpa más grande del hospital del campo de batalla, el médico militar Adam revisó las heridas de Perna y se volvió hacia los oficiales que esperaban a un lado. «No se preocupen, los huesos de la doctora Perna están intactos y no corre gran peligro». Los cientos de heridos que rodeaban la tienda dieron un suspiro de alivio al oír esto. Todos habían sido tratados por Perna y ella les había salvado la vida a muchos. Al enterarse de que había resultado herida, todos acudieron nerviosos a visitarla. Un oficial a cargo de la seguridad del campamento miró a Anais y Angerx y preguntó con seriedad. ¿Qué pasó exactamente aquí? Anais no vio con claridad en ese momento y no podía articular la situación. Angerx, sin embargo, dijo indignado. Fue ese maldito austríaco, él atacó al doctor Perna. ¿Un austríaco? El oficial frunció el ceño. ¿Cómo se llama? Angerx se volvió para mirar a Anais. La enfermera susurró vacilante. «Felink». Los heridos desde la entrada de la tienda vieron los hematomas alrededor de los ojos de Perna y al instante no lo toleraron. Ese era el amable, simpático y encantador doctor Perna, adorado por muchos admiradores en el ejército francés, prácticamente idolatrado por todos en el hospital del campo de batalla. Ahora alguien se atrevió a lastimarla. Alguien rugió enojado. «Voy a matar a ese tipo». «Felink, lo conozco, está con el 7º regimiento de dragones de Austria». «¿Quién se atreve a venir conmigo a darle una lección a ese bastardo?» «Sí. ¿Y yo? Yo también iré». Acostada en su catre, Perna escuchó el alboroto fuera de la tienda y quiso detenerlos, pero su débil voz no fue escuchada por nadie.
Una gran cantidad de heridos, arriesgándose a ser castigados, regresaron a sus unidades esa noche e informaron enojados a sus camaradas sobre el asalto del Dr. Perna. Los orgullosos soldados franceses no pudieron tragarse el insulto infligido por los austríacos y, a la mañana siguiente, más de 1000 soldados franceses se acercaron con valentía al campamento del 7º Regimiento de Dragones austríaco. Sus oficiales solo hicieron un intento simbólico de detenerlos y luego los dejaron ir. Algunos incluso se unieron para disciplinar a los austríacos. Dentro del campamento austríaco, Felink se defendió nervioso ante el comandante del campamento de caballería. Fue ese teniente francés, él es el que hirió al Dr. Perna. Me está incriminando. ¿Lo juras? Juro por Jesús que fue ese francés el que derribó al Dr. Perna. El comandante, que también había sido tratado por Perna, inmediatamente oscureció su expresión. Francés desvergonzado, se atreven a venir aquí y hacer una escena. Se volvió hacia el mensajero y le dijo: ordena a todo el regimiento que se reúna. 10 minutos más tarde, los soldados franceses y austríacos apenas podían contener su hostilidad y algunos cargaron para iniciar una pelea. Rápidamente, fuera del campamento del regimiento de dragones austríaco, estalló una pelea de escala sin precedentes. Capítulo 469. Bajo las órdenes desesperadas de los oficiales de alto rango tanto de Francia como de Austria, los soldados de ambos bandos no se atrevieron a usar sus armas, pero la pelea fue igualmente feroz. Finalmente, no fue hasta que el cuerpo de guardias francés llegó al lugar que más de 1600 hombres, que luchaban casi como perros rabiosos, fueron finalmente separados por la fuerza. Al mediodía de ese día, la señorita Perna miró los cientos de nuevas bajas afuera del hospital del campo de batalla y estaba al borde de las lágrimas. La habían golpeado sin ningún buen motivo y, como resultado, su carga de trabajo aumentó significativamente. Ella miró al cielo con ojos de panda y dibujó una cruz sobre su pecho. Jesús, ¿qué he hecho mal? París. Palacio de las Tullerías, segundo piso. Joseph estaba discutiendo los detalles de la reforma fiscal con Brian, Bailey y otros cuando escuchó a Eman tocar suavemente a la puerta y decir: Su Alteza, ha llegado un informe urgente de Viena. José hizo una señal para que entrara el mensajero, tomó el informe y lo leyó rápidamente, frunciendo inmediatamente el ceño. La disciplina dentro del cuerpo que German era realmente pobre, hasta el punto de causar una pelea masiva por celos mezquinos, e incluso dio como resultado que la señorita Perna resultara herida. Un ejército así sería una broma si tuviera una fuerte capacidad de combate. Estaba a punto de firmar la lista adjunta de castigos. Tenía más de 600 nombres, incluidos 27 oficiales. Justo cuando su pluma estaba a punto de tocar el papel, de repente pensó en algo, hizo una pausa y entrecerró los ojos ligeramente. En ese momento, como Leopoldo II estaba ocupado con su coronación y el derrotado ejército prusiano no tenía intención de emprender acciones ofensivas, el conflicto en Silesia se había detenido temporalmente. Esto le brindó la oportunidad de comenzar a llamar al ejército francés de regreso al país. Pero con más de 40.000 soldados franceses todavía en Silesia, cualquier descuido en la retirada podría potencialmente provocar el descontento del lado austríaco. Tal vez la pelea podría ser en realidad algo bueno, algo que aprovechar. Después de reflexionar un momento, José dibujó varias cruces grandes en la lista de sanciones y luego, en el espacio en blanco reservado para su firma, comenzó a escribir. En cuanto al acto de herir al médico del hospital del campo de batalla francés, es razonable darle una lección severa al culpable. El incidente demostró el valor de los guerreros franceses y defendió la dignidad de Francia. Propongo la anulación del castigo. José, 22 de marzo de 1790. Luego escribió una carta al jefe del Estado Mayor, Berthier, y al barón Alphonse, embajador en Austria, entregó el documento disciplinario junto con las 2 cartas al mensajero y dio algunas breves instrucciones. Silesia. Legnica, campamento del cuerpo que German en Francia. Berthier reprendió severamente a los 3 batallones y 2 compañías que participaron en la última pelea frente al general Willemse y otros oficiales austríacos que habían sido invitados. Ya sea que sus tropas tuvieran unos pocos o muchos individuos involucrados en la pelea, si alguno de ellos iba, entonces toda la unidad sería castigada.
Luego anunció públicamente las decisiones disciplinarias para estas unidades, que incluían la degradación de oficiales, la reducción del sueldo de los soldados hasta el punto del confinamiento y el regreso inmediato de las unidades involucradas a Francia para una reorganización severa. El general Wilmse, al ver el duro castigo que había recibido Berthier, se reafirmó inmediatamente en sus acciones y prometió tratar a los soldados austríacos implicados con la misma severidad que el castigo francés. Se comprometió a informar a Su Majestad el Emperador y a declarar que la amistad franco-austríaca no se había visto afectada. Unos días después, casi 4.000 soldados castigados del ejército francés iniciaron su regreso a la patria. Cuando entraron en las cercanías de Estrasburgo, Francia, con la cabeza gacha y abatido, el oficial principal inmediatamente sacó el decreto de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y comenzó a leerlo en voz alta delante de todos. Miles de soldados franceses se emocionaron tanto al oír al príncipe heredero decir que tuvieron espíritu y defendieron su dignidad que inmediatamente se emocionaron incontrolablemente. ¡Viva Su Alteza Real el Príncipe Heredero! Siempre seré leal a Su Alteza. Su Alteza ni siquiera tiene miedo de ofender a esos malditos austríacos, es el verdadero héroe de Francia. Luego el oficial anunció que el príncipe heredero había revocado todos sus castigos y que los salarios descontados serían restituidos más tarde. Los vítores de los soldados rompieron los cielos y muchos incluso se conmovieron hasta las lágrimas, rezando en voz alta por Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Al mismo tiempo que este destacamento del ejército francés se retiraba de Silesia, el barón Alphonse, embajador en Austria, mantuvo una cordial conversación con el barón Turgot, ministro de Asuntos Exteriores austríaco. Esos sinvergüenzas se atrevieron a causar problemas en los campamentos de los aliados, dijo indignado el barón Alphonse, agitando la mano. Ningún castigo podría ser demasiado severo. He oído que las tropas implicadas serán revisadas una por los gendarmes en París. HMPH, les espera un mal momento. Miró al barón Turgot y le dijo con mucha sinceridad. Su Alteza espera que pueda transmitir a Su Majestad el Emperador que la alianza franco-austríaca es inquebrantable. El barón Turgot asintió repetidamente. Viva la alianza franco-austríaca, creo que Su Majestad seguramente comprenderá este asunto. Por cierto, ¿no es un poco duro el castigo para las tropas? Especialmente para aquellos que no participaron en la pelea, ellos también se están viendo envueltos en esto. No, la disciplina militar debe ser estricta. Declaró Alphonse con énfasis. Es decisión del Estado Mayor, no es necesario que abogues por ellos. Luego bajó la voz. Sin embargo, esta vez nuestro príncipe heredero está muy enojado. Como sabes, la señorita Perna, que resultó herida, y él, bueno, son bastante cercanos. Por lo tanto, espera que su lado también castigue severamente a los involucrados en este incidente. Una expresión solemne apareció en el rostro del barón Turgot. Ya había escuchado que la identidad de la médica golpeada no era sencilla y ahora tenía la confirmación de boca del embajador en Austria. Él asintió con la cabeza con entusiasmo. Le aseguro a Su Alteza que le daremos una explicación satisfactoria a la señorita Perna. Mientras tanto, el conde Kaunitz y la facción pro-Francia de Austria estaban en completo desorden. Recientemente, debido al incidente de pelea entre tropas, las fuerzas políticas dentro del país que estaban insatisfechas con Francia habían comenzado a moverse, especialmente el barón Walter, quien era muy activo. Y el primer grupo de legiones húngaras ya había llegado a Silesia la semana pasada. La gente de Walter llegó incluso a sugerir a Su Majestad el Emperador que se debería reducir la influencia francesa en Austria, lo que esencialmente significaba la retirada del ejército francés de Silesia. Afortunadamente, el bando francés había impuesto severos castigos a los soldados implicados, lo que supuso un cierto alivio para el conde Kaunitz, que se apresuró a visitar al emperador Leopoldo II, dispuesto a hablar bien de Francia. Sin embargo, lo que no sabía era que el campamento de las fuerzas aliadas en Silesia había vuelto a tener problemas. El ejército austríaco estaba lleno de resentimiento porque Viena había emitido una orden estricta y las tropas involucradas en la pelea habían recibido castigos extremadamente severos. Y, sin embargo, un capitán de batallón de artillería francés, sin nada mejor que hacer, llevó a gente al campamento del ejército austríaco para burlarse de ellos, insinuando que los austríacos solo sabían golpear a las mujeres. La última vez que se enfrentaron a sus propios hombres, ni siquiera se atrevieron a contraatacar e incluso quisieron delatar al Estado Mayor de Francia, algo que hasta su hijo de 5 años se negaría a hacer.
Como estas personas no usaban ninguna palabra mala, los austríacos no tenían forma de lidiar con ellos. Pero los soldados austríacos no pudieron soportarlo más. Finalmente, los enojados austríacos, liderados por algunos oficiales, acordaron con el capitán del batallón francés ajustar cuentas 3 días después en el campamento del ejército francés. Capítulo 470. La brisa fría de principios de primavera doblaba la hierba silvestre en las afueras del pueblo de Juyay, revelando la poderosa multitud debajo de la ladera. El oficial austríaco en primera línea señaló el lejano campamento francés y gritó para levantar el ánimo. Que el pueblo francés pruebe nuestra fuerza. Los 700 u 800 soldados austríacos que estaban detrás de él respondieron inmediatamente al unísono. Denles una lección a esos cabrones. Hazles pagar. Sin embargo, cuando llegaron a lo alto de la pendiente con gran impulso, de repente se detuvieron. En el claro que había fuera del campamento del ejército francés, había un grupo de franceses, el doble de ellos, formando un semicírculo y burlándose de ellos. Tú, el oficial austríaco tragó saliva, señalando al comandante del cuerpo francés con el que había aceptado luchar, trajiste a tanta gente, eso es francamente despreciable. El comandante del cuerpo dio unos pasos hacia adelante, sonriendo. Si tienes miedo, entonces corre de regreso a casa. Sus palabras provocaron inmediatamente la risa de los soldados franceses. El oficial austríaco se puso rígido y replicó. ¿Quién te tiene miedo? Lucha contra nosotros con un número igual de hombres. Poder reunir a tantos hombres es mi habilidad. El comandante del cuerpo francés miró hacia atrás, puedes regresar y pedir más, pero me temo que los cobardes austríacos no tienen el coraje de venir. HMPH, ¿es solo una cuestión de números? Hay muchos guerreros austríacos. El comandante del cuerpo francés sacó su reloj de bolsillo, abrió la tapa y dijo. Está bien, te doy 2 horas. Veamos cuántas puedes traer. Varios oficiales austríacos regresaron a sus cuarteles y relataron la conducta arrogante de los franceses. Los soldados austríacos, que en un principio se mostraban reacios a luchar por miedo al castigo, se enfadaron al instante y se precipitaron descuidadamente hacia el claro que había fuera del campamento francés. 2 horas después. Los casi 2000 soldados austríacos miraron triunfantes a los franceses, que ahora estaban visiblemente nerviosos. A la orden del oficial, avanzaron en masa. Al ver esto, los labios del comandante del cuerpo francés se curvaron en una sonrisa y se giró para gritar a sus tropas. Tienen demasiados hombres, retírense. Los franceses regresaron apresuradamente al campamento, aunque muchos fueron atrapados por los soldados austríacos y no pudieron escapar de ser golpeados varias veces. La noticia de su victoria en la lucha se difundió rápidamente al campamento austríaco, inspirando a más soldados a acudir a ver la acción o unirse a ella. Casi una hora después, más de 3000 austríacos bloquearon la entrada al campamento francés, riéndose con desprecio del enemigo, golpeado e hinchado, que se acurrucaba en el interior y expresaba sus quejas anteriores. En ese momento, se oyeron fuertes cascos de caballos a lo lejos. Antes de que los soldados austríacos pudieran reaccionar, vieron al mariscal Lackey al frente de su guardia y una gran fuerza de caballería avanzando hacia ellos. Lackey había recibido un informe temprano esa mañana sobre soldados que buscaban vengarse de los franceses por castigos anteriores relacionados con combates. Leopoldo II lo había reprendido recientemente por este mismo motivo y él mismo había dirigido un destacamento que regresaba del frente en Breslau. Y ahora, presenciaba la escena ante sus ojos. Pronto, ambas facciones, con la cabeza gacha, se reunieron. Berthier llegó rápidamente y rápidamente hizo que sus subordinados contaran el número de heridos entre los franceses. Más de 420 heridos. El mariscal Lackey miró a los cazas franceses con sospecha, sintiendo que parecían estar relativamente ilesos. Berthier, con expresión sombría, dijo. Los heridos han sido enviados al hospital de campaña. Mariscal, sus hombres vinieron a nuestro campamento para causar problemas y herir a muchos. Debe administrar un castigo severo. El rostro de Lackey también se oscureció mientras miraba ferozmente a los soldados alborotadores, asintiendo. Tengan la seguridad de que no mostraré ninguna indulgencia. Leopoldo II, que estaba ocupado con los asuntos de la votación del príncipe elector, frunció el ceño al leer el informe sobre la pelea entre soldados franceses y austríacos y no pudo evitar sentirse irritado.
El número de personal involucrado de ambos lados había llegado a decenas de miles. Siguiendo el precedente del ejército francés, si alguien de la unidad participaba en la pelea, todos los oficiales debían ser castigados, lo que involucraba a un gran número de personas. El informe señalaba que todos los soldados franceses castigados habían sido llamados a su país para reorganizarse. Junto con los que habían sido enviados de vuelta por participar en peleas, el cuerpo Kellerman que quedó en Silesia ahora solo tenía la mitad de su tamaño original. Recordó el informe presentado por el ministro de Finanzas hace unos días, en el que se afirma que el consumo de suministros del ejército francés en Silesia es casi el doble que el del ejército austríaco del mismo número. Como resultado, las tropas húngaras recién llegadas a Legnica tuvieron que hacer frente a dificultades logísticas. Esos franceses mimados, tan inquietos todavía. Leopoldo II se frotó la frente, recordando que acababa de oír que incluso los soldados franceses necesitaban hervir el agua antes de beberla. En ese momento, su asistente le entregó una carta que acababa de llegar de París. Leopoldo II lo abrió y descubrió que pertenecía al príncipe heredero de Francia y que contenía principalmente enérgicas protestas contra la paliza que las tropas austriacas infligían a los soldados franceses. Sí, el incidente ocurrió en el campamento del ejército francés, y fueron los soldados franceses los que fueron golpeados unilateralmente. Así que fueron los soldados austríacos los que vinieron en busca de problemas. El comandante del batallón de artillería que había provocado a los soldados austríacos era exactamente el que Berthier había organizado bajo la dirección de Joseph. Antes de que comenzara la pelea, ya había ordenado a sus soldados que corrieran a la primera señal de conflicto y que no contraatacaran. Como corrían rápido, había menos de 50 soldados franceses heridos, todos con heridas leves. Sin embargo, como los hombres de Berthier eran los que contaban las bajas, y el hecho se produjo en el campamento francés en medio del caos, naturalmente los números fueron los que él dijo que eran. En la carta, el príncipe heredero de Francia expresó su descontento con la disciplina de los soldados austríacos y sugirió que los ejércitos francés y austríaco deberían separarse temporalmente para reorganizar su disciplina militar. Por la tarde, Walter, que había reunido a los ministros opuestos a Francia, también empezó a crear opinión pública. Naturalmente, afirmaban que era la disciplina del ejército francés la que se había deteriorado, afectando seriamente la eficacia combativa de las fuerzas aliadas. Al final, Leopoldo II, preocupado por una serie de acontecimientos desafortunados, respondió a José aceptando permitir que el ejército francés abandonara temporalmente Silesia para reorganizarse. Esto también liberaría convenientemente los suministros necesarios para el cuerpo húngaro recién enviado. El 19 de abril de 1790, las últimas tropas francesas abandonaron Silesia y comenzaron su viaje a casa. París. Dentro del carruaje, Joseph, supervisando los preparativos de Berthier para la retirada del ejército francés de Silesia, no pudo evitar revelar una sonrisa de satisfacción. En un principio se había pensado que serían necesarios varios disturbios más antes de que Leopoldo II aceptara hacer desaparecer la plaga, pero la retirada del ejército francés se había acordado tan rápidamente. Esto debe haber sido porque los nobles húngaros, debido a la cancelación de las reformas, habían brindado un apoyo sustancial al emperador, dándole confianza. Ahora Silesia se había convertido en una disputa personal entre Prusia y Austria, lo que permitía a Francia sentarse fácilmente y observar, para luego vender suministros a ambos lados. Mientras tales circunstancias internacionales pudieran mantenerse durante algunos años, la posibilidad de que Francia alcanzara la fuerza nacional de Inglaterra no sería una fantasía. Joseph también pensó en la contribución de Perna a este evento y se preguntó si podría premiarla con una medalla o algo, pero no notó que sentada frente a él, las mejillas de Camelia estaban sonrojadas mientras se preparaba para algo. Fin del capítulo 470.